La educación en temas de pandemia ha sido uno de los temas más hablados últimamente, debido a que esto se replica mundialmente, no solo en la educación básica, sino en miles de universidades que han tenido que cerrar sus aulas debido a esta crisis sanitaria. Actualmente estamos vivenciando una de las pandemias más trascendentales a nivel mundial. Llegó sin avisarnos y ocasionando estragos en todas las áreas de nuestra sociedad: el comercio, la tecnología, la industria, la economía y desde luego la educación. Aquí es donde nos vamos a centrar. Este reportaje dará a conocer diferentes perspectivas, pensamientos de estudiantes universitarios de diferentes ciudades de nuestro país, donde cuentan cuál ha sido el cambio de la educación antes de la pandemia, durante y ahora que se está viviendo. Así que con ustedes, la educación en tiempos de COVID-19. Bienvenidos. Buenas tardes. Me encuentro estudiando idiomas en la Universidad La Gran Colombia. Pues la transición de la educación presencial a virtual pues es un cambio grande. Estoy acostumbrado pues a estar en la universidad, las clases presenciales, los amigos, pero pues ha sido un trabajo duro, pero es cuestión de adaptarse. ¿Qué beneficios encuentra usted en las actividades virtuales, en la educación virtual? Que lo vuelve uno más autónomo y se vuelve uno mucho más autodidacta, lo incita a investigar mucho más, ya que uno no tiene la guía cercana y los compañeros que lo pueden ayudar a uno en ciertos trabajos. Bueno, uno se me facilita mucho pues los otros compromisos que uno adquiere siempre fuera de la universidad. Se me ha dificultado mucho el manejo del tiempo, las clases son un poco más distribuidas, pero pues se ha sabido manejar así. Santiago, ¿prefiere usted estudiar de forma virtual o presencial? Pienso que da lo mismo, pero a mí me parece que en lo personal es mucho mejor la educación presencial. ¿Cómo fue su proceso de adaptación a la educación virtual? ¿Fue fácil o fue difícil? La verdad fue fácil, contaba con los medios tecnológicos para ello y pues los horarios, a pesar de que son un poco pesados, el tiempo ya se puede manejar mucho más y ya no se consume tanto como normalmente lo haría uno desplazando a la universidad. ¿Ya estaba relacionado antes con las plataformas virtuales para su proceso educativo? Sí, básicamente sí, los talleres y los fines de semana cuando habían clases con docentes que no se encontraban. Hola, mi nombre es Wilmar Nieto, soy estudiante del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Los Llanos, tengo 28 años y inicié a estudiar en el segundo periodo académico del 2011. ¿Cómo cree usted de pronto que la pandemia nos presenta un desafío en cuanto a la educación? ¿Cuál sería ese desafío? Yo creo que el desafío en cuanto a la educación es que la educación siga siendo de calidad. En medio de esta pandemia hemos podido ver que todas las clases ahora son virtuales y creo que esto hace que la calidad de la educación baje bastante por temas de pronto no es lo mismo presentar un parcial presencialmente que presentar un parcial por un medio virtual. Pues yo estoy en la sede de Barcelona, que no sé si ustedes sepan, pero la sede de Barcelona queda en una vereda de Villavicencio. Entonces uno para llegar a una clase de 6 tenía que estar tomando el bus a las 5:20 por una de sus rutas y los buses eran gratuitos y lo llevaban uno hasta la Universidad de Los Llanos. Ha cambiado mucho en cuanto a ese sentido. Ahora si uno va a llegar a clase de 6 solo tiene que levantarse a las 5:50, prender el computador y conectarse a la clase. ¿Qué otros cambios crees que se ven ahora en medio de la pandemia en la educación? Ir a la universidad también era ir a encontrarse con los amigos, ir tal vez a tener nuevas experiencias, a compartir, a conocer gente. Y creo que ahora en medio de esta pandemia pues todo lo hacemos desde la casa, sentados. Otra cosa que ha cambiado también es, y que creo que es un punto a favor para los estudiantes de bajos recursos, es que representaba un gasto de dinero adicional tener que ir hasta la universidad, temas de almuerzos, dinero. También en la Universidad de Los Llanos hay mucha gente que no vive en Villavicencio, como era mi caso.
yo soy de Granada Meta. Entonces tenía que pagar un arriendo en Villavicencio, tenía que pagar la alimentación, pero ahora con este nuevo modelo de educación pues puedo hacerlo desde mi casa, desde Granada Meta, no tengo que dirigirme hasta la ciudad de Villavicencio, pagar un arriendo, pagar la alimentación, sino todo lo puedo hacer desde mi casa. Entonces creo que eso es un punto a favor. Hablando ahora de los puntos a favor, hablemos también de pronto qué consideras que es ese punto negativo o esos puntos negativos que acarrea la nueva educación, pues obviamente debido a la pandemia. Creo que, como ya le había mencionado, un punto negativo lo que es la calidad. También en mi caso yo soy una persona muy distraída. En el salón fácilmente me distraía con cualquier cosa, entonces uno estando en una clase presencial se distrae, ahora estando en una clase virtual pues creo que uno se podría distraer un poco más, porque simplemente uno puede apagar el micrófono, apagar la cámara y se pone a hacer otra cosa, y creo que uno se distrae más fácilmente y creo que se puede aprender menos en una clase virtual que en una clase presencial. Hay muchas universidades que antes de la pandemia ya estaban ofreciendo sus clases virtuales, pero otras, como es el caso de la Unillanos y de otras privadas que conozco, no venían ofreciendo este tipo de educación. Las que no lo venían ofreciendo tuvieron que adaptarse de golpe. Creo que es cuestión de tiempo para que los estudiantes que veníamos haciéndolo de manera presencial y las universidades que venían dando sus clases de manera presencial se adapten a este nuevo reto y pues busquen nuevos métodos para que la educación pueda ser una educación de calidad. ¿Qué mensaje les dejas a ellos, a tus compañeros? Decirles que aprovechar cada momento, y creo que esto no hay que ver solo el punto negativo, sino también las cosas buenas. Entonces, ver que al poder estar más tiempo en casa, poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros seres queridos, poder aprovechar tal vez ese tiempo que tenemos para ser mejores estudiantes, porque pues no podemos dejar que todo dependa de la universidad, sino nosotros mismos podemos por nuestra cuenta investigar, leer más y dedicar más tiempo a nuestros estudios. Entonces sé que vendrá el tiempo en que podamos retornar a las universidades de manera presencial, pero pues en este tiempo aprovecharlo y hacer las cosas lo mejor posible. Hola, mi nombre es Tatiana Mendoza, tengo 27 años, soy estudiante del programa de Administración de Empresas en la Universidad de La Costa. Tatiana, gracias por recibir la invitación, por permitirme entrevistarla. La idea es que nos pueda contar un poco acerca, o iniciar más bien contándonos acerca de esa transición que tuvo de su bachiller y cómo pudo ingresar a la universidad, o qué oportunidades tuvo para poder iniciar con una educación superior. Bueno, terminé mi bachiller de manera pues completa, no hubo ningún problema. Terminé y sí al proceso de pasar a la formación profesional, así fue algo complejo, porque necesitaba costear mis estudios y obviamente pues generar ingresos para los mismos y poderlo hacer. Sin embargo, lo logré hacer. Hace 3 años inicié mi formación académica con la PUC. ¿Qué cree usted que de pronto han sido esos desafíos que ha puesto la pandemia o el virus en la educación? ¿Qué desafíos le puso a la persona para una nueva educación? Yo creo que una de las cosas es permanecer, es poder estar ahí. ¿Por qué? Porque la misma pandemia nos limitó el poder desarrollar trabajos normales, el poder hacerlo, entonces hubo demasiadas limitaciones para poder trabajar, para poder generar ingresos, y pues si tú generabas ingresos, una de las cosas era que apoyabas tu casa o tus cosas básicas y pues te limitaba mucho para poder seguir estudiando normalmente. Otro es el tema de la virtualidad. Una de las barreras o los desafíos era poder tener un internet aceptable, y era complicadísimo porque todos nos estábamos volcando esa era, entonces todos los internet se caían,
todos teníamos que estar conectados ahí, pendientes a las clases, no poder estar en el acompañamiento con el profesor de manera presencial fue bastante difícil, pero pues teníamos que luchar con eso y la verdad yo creo que es uno de los desafíos que nos exige la nueva era digital que nos mide y que nos reta a permanecer, ¿no? ¿Podría contarnos de pronto cómo era un día normal en la CUN, en la universidad, o cómo era ese proceso de estudio, de formación en la CUN y cómo es actualmente? Anteriormente pues podíamos asistir al centro donde podíamos contar pues con la clase normal, con el tutor, estábamos, no sé, el grupo normal de 10, 15 hasta 20 estudiantes en un solo salón. Hoy por hoy tenemos que estar pendientes de una plataforma en donde nos conectamos a nivel nacional, casi 80, 120 por clase, donde las fallas en el internet son complicadísimas y son además impredecibles, o sea, algunos nos pasa y otros no. Ahora, otra de las cosas es que no contamos con solamente un día en donde podemos sentarnos, sino que contamos con que son varios días en donde se van a distribuir las materias, los tutores distribuyen y se hace más denso porque ya no cuentas con un solo día que debes de sacar un tiempo estipulado, sino que tienes que sacar y distribuirlo entre la semana, donde tiempo no se sabe dónde sacarlo, pero tienes que hacerlo porque si no, no puedes avanzar en las materias. Ya hemos hablado un poco de los puntos negativos, ¿no? O no negativos, sino más bien lo que se está viviendo. Pero ¿qué puntos positivos tiene la pandemia en cuanto a la educación superior? Yo creo que ha dado más facilidad para que la gente pueda, o sea, maximiza tanto de que más personas puedan matricularse a los programas de formación superior. Y no solamente hablo de la CUN, sino de todas las universidades. Ya todos dan más posibilidades o abren más los cupos o posibilitan que más personas puedan vincularse a esta formación. Otra de las cosas buenas es que obviamente el tiempo tú lo manejas, ¿no? Ya no es solamente un día, sino que puedes ir administrando tu tiempo e ir construyendo cada una de esas materias para poderlas desarrollar de manera efectiva. Yo creería que esas dos por el momento que tengo presentes. Ha requerido mucho esfuerzo de mí el poder dedicar tiempo, y no solamente el tiempo como usted lo decía, sino el yo mismo esforzarme porque quiero aprender, entonces el mismo yo, que si no tengo al profesor veo más información, capto más información, o el escribir, el tomar tiempo de lecturas de materiales, entonces ha sido enriquecedor este tiempo porque al principio, que de pronto no estaba trabajando, fue bastante gratificante contar con la posibilidad del tiempo y usted dedicarle más tiempo a este estudio, y ha sido muy gratificante. Y me atrevería a decirles que se puede, que sí son muchos los cambios que se requieren para hacer, pero todos los cambios requieren de nosotros esfuerzo y siempre se dan para cosas mejores. Así que tomemos la decisión de poderlo hacer, aferrarnos a la posibilidad de que podemos hacerlo todavía. Bueno, buenas tardes, yo estoy estudiando lenguas modernas, estoy en la Universidad EAN de aquí de Bogotá, estoy estudiando el tercer semestre de manera virtual. Diego, ¿la modalidad de tu universidad ha sido siempre virtual o presencial? Pues tiene las dos modalidades, lastimosamente por mi trabajo me ha tocado más que todo virtual, sin embargo la universidad muestra esta carrera de manera presencial y también virtual. Las virtuales facilita que uno puede estar lejos, más que todo ahorita con la pandemia, uno puede estar en casa, estudiar y no tener riesgo ni de contagio ni nada de eso, y además le facilita a uno la parte del transporte. No tiene que gastar tanto dinero en transporte para ir hasta la universidad, sino que desde la casa puede estudiar. Cuéntanos una cosa que se le facilite y otra que se le dificulte en sus rutinas diarias con la nueva virtualidad en la educación superior. Bueno, que se me facilite, como digo, la parte del tiempo, porque el tiempo pues lo puedo manejar yo a lo como pueda, de acuerdo al trabajo, y lo que se me dificulta es generar como una rutina de acuerdo a lo que pone en la universidad, los trabajos. Que pues en la parte presencial uno puede hacerlo en clase, pero en la parte virtual uno tiene que organizarse y distribuir el tiempo para poder cumplir los trabajos.
Listo, ¿prefiere entonces estudiar de forma virtual o presencial? La verdad prefiero presencial, aunque pues por cuestiones de mi trabajo no puedo hacerla de esa manera, por lo que uno tiene la posibilidad de practicar y de tener como contacto con el profesor y con los demás alumnos y a participar de manera más efectiva. Al principio fue difícil porque yo siempre he venido a estudiar presencial desde el colegio, cuando me gradué ahí de tecnólogo, pero pues hay que adaptarse a las situaciones actuales y aprovechar las nuevas tecnologías. Listo, Diego. En las entrevistas realizadas pudimos ver los dos puntos de vista de ambas estudiantes en este momento en el ámbito virtual. Una que venía desde la educación presencial y otra sí que ya estaba acostumbrada a la educación virtual. Sin embargo, hubo cambios indudablemente debido a la pandemia por COVID-19 que cambió rutinas, dinámicas y el día a día de todos. Gracias. La pandemia dificultó el proceso educativo de muchos estudiantes en Colombia, ya que no cuentan con la facilidad de asistir a sus clases debido a que no cuentan con internet o computador. Esto ha sido uno de los principales problemas para muchos estudiantes en Colombia, donde no cuentan con la oportunidad de un computador en casa. La angustia y el desespero son uno de los efectos que ha causado la pandemia, razón por la cual muchos estudiantes entran al no contar con la oportunidad de seguir estudiando. Esto ha generado un impacto social muy fuerte en el mundo, ya que no es fácil poder contar con el dinero suficiente para poder seguir estudiando. Las aulas educativas son ahora un cuarto vacío, lleno de olvido, desolación, tristeza, donde solo el polvo, pupitres vacíos, reflejan la tristeza de muchos estudiantes al no ocupar su asiento como anteriormente lo solían hacer.